Ok, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos. Buenas tardes, buenos días. Depende a qué horas van a escuchar este podcast. Es tu podcast de Iglesia Filadelfia y hoy vamos a entrar en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Ya llevamos 5 podcasts, hemos tenido 2 invitados y creo que el podcast está siendo de bastante bendición para mucha gente que está escuchando este podcast, que está encontrando un poquito más sobre el contenido bíblico del Evangelio de Juan, y esa es nuestra intención con este podcast, que la gente pueda acudir para escucharlo y crecer en su conocimiento de la palabra de Dios, y creo que se está cumpliendo este propósito. ¿Y cómo estás, Gastón? ¿Cómo anda? La semana pasada no estuviste con nosotros, ¿cómo estás? Bien, bien, pues todo gracias a Dios muy bien. Pues ahí, seguimos ahí echándole ganas. Mi esposa se rompió el talón y entonces pues hemos estado ahí un poquito atorados, pero gracias a esta maravillosa iglesia, y no lo digo porque yo estoy ahí, lo digo porque gracias a esta maravillosa iglesia que lo quiero decir aquí públicamente, ha sido de mucha bendición la ayuda que nos han dado, de verdad, se los quiero agradecer. Este, Nos han ayudado llevándonos comida, etcétera, porque pues mi esposa es la que cocina normalmente y ella ahorita no puede. Entonces les quiero agradecer de verdad. Lo dije ayer en la clase y lo quiero repetir hoy también. El, Me recordaron a Santiago 2, que es la fe sin obras es muerta, pero ustedes tienen una fe viva. De verdad se los quiero agradecer mucho a todos y a toda esta iglesia, que son maravillosos. De verdad, nunca había visto tanta ayuda, de verdad. Muchas gracias. No, gracias por tus palabras, Gastón, y pues como iglesia a veces fallamos en estas áreas, ¿no? De ayudarnos unos a otros, pero qué bueno cuando acertamos, cuando el amor del Señor está en nosotros y podemos apoyar de diferentes maneras. Muchas gracias por tus palabras. ¿Tú cómo andas, Marco? No, todo bien y me da gusto saludarlos y te iba a decir que complementando, ¿verdad? Nosotros cumplimos el lema de ser iglesia fuera de la iglesia. Para los que no saben, en un momento Filadelfia, eso es lo que usamos como lema, ser fuera de la iglesia. Nos da gusto saludarlos, ya estamos avanzados, capítulo 5. Capítulo 5, por ahí ya estamos próximos a animarnos ya a hacer algún en vivo ahí en Facebook para que se conecten en YouTube, para que puedan hacer preguntas en el momento. Si tienen alguna duda del capítulo que estemos viendo, pues también va a estar interesante. Entonces vamos preparándonos para ello. Creo que estamos muy próximos a tener ya algún que otro en vivo en nuestras redes sociales. Pero bueno, hoy vamos a iniciar ya el podcast de Juan capítulo 5 y hay una pregunta para entrar a nosotros, o no sé si alguno de ustedes sea supersticioso o llegó a ser supersticioso. No sé si Gastón, ¿verdad? Llegó a ser supersticioso. ¿Por qué? Porque creo que todos nosotros, ahora que me estoy haciendo más viejo, al final de cuentas terminas haciéndole caso a los remedios caseros que tú te burlabas de tus abuelitos. Sí, no, claro. De repente por ahí, yo el año pasado traía una tos que no se me quitaba con nada y llegué al punto pues que ya andaba oliendo a puro ajo, donde me recomendaron tomar ajo con miel y Con que acá y cebolla. que allá, con cebolla morada. Sí sirve, ¿no? Yo sí me la tomo. Pues dicen que sí sirve, a mí no me sirvió, pero muchos dicen que sí sirve, que la hierba de la víbora, que el palo El azul, gordolobo. y de alguna manera seguimos siendo una cultura sumamente, se podría decir, supersticiosa, Sí. y que seguimos creyendo mucho en las tradiciones orales que se han pasado de boga en boga. Entonces, ¿tú has tenido alguna en especial, Marco? Pues mira, no yo, pero recuerdo yo, por ejemplo, mi familia, cuando éramos más chicos, yo me acuerdo que casi toda mi familia consultó chamanes o cosas así, de esos que se hacían limpieza con un huevo y que con hierbas así. Yo me acuerdo que yo chico, fui con mi mamá una vez a que le hicieran una Una limpia. limpia así, porque ella estaba ahí con problemas en los nervios y le recomendaron eso y fuimos, pero yo muy chico, pero realmente es lo que más así recuerdo que haya sido de algún caso directo de superstición o algo así raro. Uf, yo de ese tipo de cosas, de ahí me sacó el Señor. O sea, de cosas de brujería, de ir a gente a limpias, a que me leyeran la mano. Entonces eran muy supersticioso. Sí, no, pero, o sea, más allá de eso es que a mí, o sea, estas cosas o sea, me tocó ver cosas. Entonces lo digo abiertamente porque, o sea, para que no lo hagan, no se metan en cosas de brujería, ni de lectura de manos, ni cosas así, ni de cartas, porque
sí puedes abrir puertas que no, No debes. pero hablando de alguna superstición un poquito más, Más tranqui. más tranqui, yo creo firmemente que el licuado de papa quita la gastritis. Y Tú me lo recomendaste, ¿no? está cañón, de verdad se los digo que de verdad me lo quitó a mí, es más, una vez me tocó, o sea, que se lo recomendé a una persona que fue a un cerrajero que fue a trabajar a mi casa y después le volví a llamar y me dijo, no, ya me lo tomo diario, mano, me ayudó, se me quitó todo, mano, todos los dolores. Sí, sí, o sea, todos los dolores de gastritis se te quitan con eso, pero le tienes que hacer el challenge o El reto. el reto de 30 días. Tienes que hacerlo. A mí, En me ayunas. a mí me habían dicho que Órale. el licuado o jugo de repollo era lo que te quitaba el gastritis. Después Gastón me dijo a mí que el de papa. Entonces, si se dan cuenta, pues depende la ciudad o la cultura, van variando los remedios, aunque se parecen. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a un capítulo del Evangelio de Juan muy interesante que precisamente entra con un suceso muy, no fantasioso, sino basado en una superstición o en una tradición oral de un ángel que desciende a un estanque. Precisamente esto lo podríamos meter en la sección de superstición, de tradición, o dónde entra esta narración para ustedes. ¿Dónde entra esta narración? Pues en superstición, Sí, en realidad, Yo creo que en milagrería. pues es que mira, ahí está el problema. No, vamos a atacar primero ese problema en la cuestión de lo que dicen los manuscritos antiguos que nos compartían ahorita o que hablábamos ahorita de que hay manuscritos antiguos Sí. que cuando se habla de estos versículos dice que no están parte del versículo 3 y el versículo 4. No vienen que no están en los manuscritos más antiguos, que es cuando se habla del ángel. Exactamente, que es cuando se habla del ángel, y creo que, o sea, partiendo de eso, pues hay dos posturas, ¿verdad? Una que dice que sí, o que sí puede sonar a algo supersticioso, y otra que no. Por ahí yo leí que era como una nota que se había puesto a nota de pie. Algún escriba lo escribió cuando estaba haciendo un copiado de un texto y después el siguiente probablemente ya lo añadió al texto. Y bueno, lo voy a leer rápido para que sepan de qué versículo estamos hablando. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel, este es el versículo del que más se habla, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, ese es del verso que estamos hablando. Ok, estamos hablando de este verso y estamos viendo que un ángel bajaba y la primera persona que alcanzaba a meterse al agua en este estanque, que esta parte o esta imagen también viene en Chosen, en la serie, sanaba, ¿no? Entonces algo muy interesante porque pues la persona no sé si literalmente sí se curaba de su enfermedad o no. Entonces es algo muy interesante de ver porque la Biblia dice que cada persona que caía en el estanque, cuando el agua se movía, sanaba. Ahora yo aquí tengo una información muy sencilla que se dice que en el judaísmo del primer siglo, o del siglo I, era común creer que Dios actuaba mediante ángeles a través de ciertos fenómenos naturales como burbujeos de agua o otro tipo de situaciones, eran señales divinas y la gente creía que Dios estaba en el asunto. Ahora nosotros vemos que un ángel desciende y sana, decimos, bueno, es algo descabellado, pero si nos vamos al Antiguo Testamento, pues también hay un personaje demasiado importante que se le da el nombre de ángel, que es el ángel de Jehová. Así es. Entonces también tan descabellado no está el asunto, ¿no? Como para el judío no era algo tan descabellado. Bueno, tenemos el ángel de Jehová que nos ha dado la victoria sobre Jericó, que ha intervenido en el pueblo. De hecho, el ángel de Jehová, por ahí lo leí yo, interviene a favor del pueblo de Israel en situaciones de necesidad. Así es. Entonces, cuando ellos ven esto, pueden atribuirle el milagro a un ángel, aunque no lo vean, porque según la narrativa es que no lo veían, pero ellos decían que era un ángel. No sé si ustedes leyeron algo respecto a esto. Bueno, adhiriendo un poquito al punto que dijiste del ángel de Jehová, también quiero decir, por ejemplo, creo que hay un salmo que dice el ángel de Jehová
acampa alrededor alrededor de los que le buscan o no me acuerdo exactamente, de los que le temen. De los que le temen, exactamente, el temor de Jehová. Pero más allá de eso, aquí, yo no sé, o sea, estoy especulando, sí, o sea, porque se dice que históricamente, pues esto era un lugar como de gentiles, pues, o sea, entonces no sabemos realmente si, o sea, obviamente se creía que, pues, o que se podía creer que si era un ángel, pues a lo mejor podía ser de Dios, ¿no? De Jehová. Pero al ser de gentiles, pues yo me imagino que era como, pues, un lugar, por ahí también leí que era un lugar de sanación gentil, y entonces yo me imagino que pensaban que era un dios, ¿verdad? Y a lo mejor aquí ya lo pusieron como ángel, ya entrando un poquito en el concilio divino, ¿no? O sea, ahí especulo un Como que poco. coinciden, dices tú, más bien las historias del Exacto. ángel de Jehová con lo que yo también pienso que sí puede ir por ese lado, precisamente por lo que dice Gastón, que era un lugar de gentiles, todavía hasta nuestro tiempo, de hecho, es una ciudad pues pagana o gentil, como podamos verlo. Yo considero que sí es más bien, aunque la Biblia habla en la narrativa en cuestión del ángel de Jehová, creo que estas dos narrativas, estas dos historias llegan al mismo punto, pero sin la necesidad de ligar lo mismo. Sí. Precisamente también por lo que mencionábamos ahorita, ¿verdad? Que en los textos más antiguos, pues no estaba tan desarrollada esa idea, pues. Sí, o sea, yo lo que digo, o sea, porque de repente cuando uno empieza, entonces no estaba esto en el texto original, entonces no lo quiero, lo rechazo porque no vaya a ser que, pues, que sea falso, ¿verdad? O Sí. sea, creo que es importante recordar. O sea, no creo que Moisés haya escrito su muerte, ¿verdad? O sea, si se acuerdan, creo que es en Éxodo donde muere Moisés. Él no está escribiendo, o sea, porque está, digamos, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia no fueron, o sea, fueron escritos por Moisés, pero no creo que él haya escrito su muerte. Seguramente eso fue añadido también por un escriba, ¿no? Y eso no le quita la inspiración, ¿ok? Entonces, el hecho de que estos párrafos no hayan estado en los primeros textos, al menos a mí personalmente no me asusta, ¿verdad? No es una razón para asustarse. Ujú. El Gastón siempre defendiendo la autoridad de la Biblia, ¿verdad? Qué Así bueno, qué es. bueno. Sí, porque hay gente que puede caer en este temor de, bueno, si eso se le agregó, si hay partes que la Biblia no estaban y después se le agregaron, entonces la Biblia no es divina. Pues creo que es tema para otro podcast que lo hablábamos ahorita fuera del episodio, pero creo que no. De hecho, por ahí les recomendé un libro donde hay un escritor que defiende, de hecho tú te sabes el nombre de memoria del escritor, ¿verdad? John Walton se llama. John Walton, que sacó un libro hace poco con Editorial Querigma, se lo recomiendo, y él tiene una nueva tesis de cómo la autoridad de un libro de la Biblia o la inspiración de las escrituras no se define si se le agregó o se le quitó, o si algún texto está tal vez una palabra mal, sino por otra situación que se las voy a dejar en pausa para que ustedes lo busquen. Pero aquí yo pregunté rápido en Gemini y dice que de dónde viene la angelología, y dice que tiene 3 raíces: la mesopotámica, la persa con el zoroastrismo y la raíz judeocristiana, que es lo que veíamos ahorita, que se creía que los ángeles eran los mensajeros, los malak, que eran agentes de la voluntad de Dios, no tenían una ontología independiente y existen para servir. Entonces, al final de cuentas, un ángel es un enviado, ¿no? De Dios, un agente espiritual, un Elohim que viene para servir. Sin embargo, en este texto vemos que la gente es la que inventa que es un ángel, no dice que Dios envía a un ángel, no lo afirma. Sí. Y Dios envió un ángel, no lo dice el relato, sino que la gente crea esta superstición que al final de cuentas pues termina resultándole, porque vemos muchas supersticiones hoy en nuestro día. Es que era como un tipo de leyenda, ¿no? Como un tipo leyenda urbana, Ujú. que ahora le llamamos leyenda urbana. Leyenda urbana. Claro. Como un tipo de superstición que el mismo pueblo creó a tal punto que se hizo se podría decir, unas donde las masas se juntan por algo que dicen los demás y se va transmitiendo de boca en boca. Es, por ejemplo, tú dices, bueno, acá en San Juditas, si tú vas caminando de rodillas a San Juditas y tú ves, yo el año pasado fui en bicicleta, se me ocurrió, yo no sabía que era el día de San Juditas, ir en bicicleta para allá. Son miles de personas que van ese día caminando, cargando una estatua porque creen que hay un milagro que les puede hacer esta situación. Así es. Entonces nosotros podemos ver
que los movimientos religiosos que crecen en base a veces a mitos o que crecen en base a lo que estamos viendo, a supersticiones, a veces son los movimientos que más crecen. Claro. Y esto es algo que nos debería de alarmar como cristianos, porque aún dentro del cristianismo hemos desarrollado nuestros propios mitos y son los movimientos pseudocristianos o alas del cristianismo que están creciendo más. No sé qué piensen ustedes de esto. Pues me recuerda mucho al pasaje, y de hecho lo leímos ayer, me parece. No fue ayer. Lo leímos hace unas cuantas semanas en Mateo. Sí. Sí, en Mateo, cuando dice, pues que es gente que está cegada, pues, o sea, es gente que tiene una ceguera espiritual, ¿no? Entonces, obviamente, evidentemente eso desafortunadamente sucede por falta de la búsqueda de la palabra. Como dice la palabra, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Entonces, yo, o sea, estoy tratando, no quiero ser crudo, pero pues a veces hay que decir las cosas como son. Sí. Y pues el buscar aquí en la palabra la verdad es donde vamos a encontrar realmente lo que Dios dice, no lo que se nos ocurre, no lo que nos dijo el primo, el amigo, el vecino, el abuelito o el padrecito de la colonia o X, ¿no? Sí, porque voy a decir algo y lo voy a todo el lugar, Marco, porque al final de cuentas vemos que en el estanque, ¿quiénes eran las masas que se acercaban? Pues eran los enfermos. Eran personas que tenían una necesidad. ¿Quiénes son las personas que llenan los edificios donde hay este tipo de movimientos como Pare de Sufrir, que te ofrecen algún aceite de sanidades? Gente que tiene una necesidad tremenda y se acercan porque están creyendo en una superstición que les ofrecen estas personas. Y no es por ser también ofensivo, pero podemos ver que el mismo catolicismo romano mexicano se basa en la superstición, pues, de la aparición de una virgen a Juan Diego, ¿no? Juan Diego. No sé Así si vas a es. decir algo más. Sí, precisamente, que yo creo que por lo que esas iglesias se llenan tan rápido, esos movimientos, es por el mensaje. Creo que el mensaje es bien distintivo. Porque por si tú vienes a una iglesia cristiana centrada en el evangelio, pues el mensaje es: necesitas arrepentirte. Claro. Hay algo que cambiar en ti, pero tú en esas iglesias, si vas con necesidad, no te vas a topar con el mensaje de arrepiéntete. Tenemos una necesidad que cubrirte. Ajá. Entonces tú vas ahí con la necesidad y que ellos te dicen: compra el aceite, compra un cachito del manto de no sé dónde, una piedra que viene del muro de no sé dónde. Entonces todo eso te va a ayudar a que tu problema se solucione, y en cierto punto es que ellos intentan dar una respuesta rápida en medio de una cultura, de una sociedad que nos movemos y vivimos de esa forma, buscamos todo de manera inmediata. Pues es el amuleto, ¿no? O sea, y incluso el pueblo de Israel que cae también cuando, no sé si se acuerdan, cuando se llevan el arca, están en una batalla y dicen, si nos la llevamos, entonces sí vamos a ganar, porque aquí está, y acaban perdiendo y pierden hasta el arca, ¿verdad? Después, bueno, el arca regresa, ¿verdad? Pero la recuperan, pero, o sea, ellos creen que nada más por tener el amuleto, pues tenemos el arca aquí con nosotros, entonces vamos a ganar la batalla. No, o sea, a ver, tienes a Jehová, o sea, no es nomás que tengas el artefacto, pues, ¿sí? O sea, es importante recordar que o sea, es la circuncisión del espíritu, ¿no? Entonces, es que es muy parecido, no sé si se acuerdan antes, que yo no tengo nada en contra, pero me acuerdo que la generación un poquito pasada de cristianos siempre traían su Biblia en la mano. Y a veces decían que por eso, pues la gente se iba a convertir o iban a salir demonios y demás a base de bibliazos físicos, y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque muchas veces traían la Biblia bajo la mano, pero no había hecho un efecto en el corazón, y creo que o no la leían. O no la leían, ajá. Sí, nada más la cargaban. Sí, se convierte en un acto de superstición. Yo aquí le anoté unas frases interesantes respecto a esto y dicen: podríamos decir que estas prácticas reflejan la fragilidad humana cuando las masas se acercan a un artefacto de superstición, donde ellos creen que puede suceder algo, y a veces hasta sucede. Dice: podríamos decir que estas prácticas reflejan la fragilidad humana en contextos, fíjense, donde la justicia es incierta o la salud es precaria. La superstición ofrece una sensación de control. No es solo magia, es una forma de resiliencia cultural que intenta poner orden al caos de la existencia cotidiana. Entonces hay un caos en Israel, hay muchos enfermos, no hay mejor asistencia médica buena, no hay ya gente que haga milagros y sane, pues está esta opción:
pues vamos para allá todos y a el que se meta primero se sana. Ahora, no sabemos si en verdad se sanaban o no, o de vez en cuando alguno se sanaba, pero vemos la situación de este hombre que no se podía meter. Entonces, vemos que en este caso, y es muy normal en los actos de superstición, de que las personas más, se podría decir, más segregadas de la sociedad, una persona que no puede caminar, al final de cuentas ni la superstición le sirve, porque él no se podía meter, o sea, le ganaba a cualquiera que tenía 2 pies para moverse, y él tenía la fe de seguir yendo cada año. Yo creo que decía, bueno, a lo mejor este año no viene nadie. No, a mí me ha pasado cuando voy a Costco, ¿no? Yo sé que ahora va a estar vacío y nunca ha estado vacío. Siempre está atiburrado de gente, chocando unos con otros. O ir más temprano, igual está lleno, ¿no? No, vas en cuanto abren y ya está la fila. Vas cuando se va a cerrar y está lleno. Y este hombre, yo me imagino que decía, tengo fe en que hoy van a estar 2 y el que está enseguida de mí va a estar peor que yo. Y nunca se podía sanar. Nunca. Pero llega Jesús, ¿no? Vemos que llega Jesús y él hace la pregunta del millón, ¿quiere ser sano? Es que agregando algo ahí, la Biblia describe al hombre en la palabra que usa, ¿verdad? Yendo un poquito a la raíz, dice que era un hombre, o sea, que la enfermedad, aparte de debilidad, era un hombre sin fuerza. O sea, era muy complicado para él incluso arrastrarse, porque pues hemos visto gente que tiene esa condición y anda en silla de ruedas para arriba y para abajo y demás, fuertes y todo. No, en la Biblia, en la palabra nos describe que este hombre estaba sin fuerza, entonces quizás para arrastrarse, pues también significaba un reto. Entonces, partiendo de todo eso, vemos que llega Jesús y con una pregunta que parece capciosa, por así decirlo, ¿quiere ser sano? Y esto es bien interesante porque creo que contestando la pregunta de por qué sigue yendo una persona que sabe que no va a poder ser sana porque no puede arrojarse en el estanque. Y aquí hay otra frase que anoté que no la encontré ahorita. La masa es un fenómeno psicológico donde el individuo pierde su juicio crítico para fundirse en un alma colectiva con los demás. Entonces, él ya iba simplemente porque los demás iban. Y hay que tener mucho cuidado hablando del cristianismo porque a veces podemos caer en este tipo de religión supersticiosa, donde yo voy a la iglesia porque los demás van. O yo voy a la iglesia porque es el domingo de resurrección y dan menudo. Porque está de moda. Porque está de moda, porque está el cantante famoso, porque está el predicador famoso. Y si nos ponemos a hacer un análisis un poquito antropológico y sociológico de la iglesia, hasta psicológico, pues es que muchos van a la iglesia de una manera supersticiosa, ¿no, Gastón? O cultural, ¿verdad? O sea, es como, pues... Estados Unidos, cultural. Sí, o sea, voy y ya está, pues, o sea, voy porque hay que ir, ¿verdad? O las tradiciones de la familia, pues toda mi familia va. Toda mi familia va, yo crecí en la iglesia, entonces pues voy, ¿no? O sea, igual también no sé, en el catolicismo también, ¿no? O sea, es que mi mamá es bien de este santito y entonces ahí va también la hija y la hija de la hija también y van con el santito también. Y a lo mejor ni saben, ni les interesa. No, o sea, pero pues van porque pues es su tradición familiar y todo este tema, ¿no? O sea, no, se vuelve una tradición, ¿verdad? Una tradición de hombres. Entonces vemos que llega Jesús y va directamente con este hombre que ve su incapacidad de poder entrar en el estanque y le hace esta pregunta tan interesante, pero bueno, Jesús en otras ocasiones había llegado a sanar, en otras ocasiones había declarado la sanidad, pero en esta ocasión Jesús le pregunta. ¿Por qué le pregunta, Marco, ¿quieres ser sano? Está raro, ¿no? Sí, pues te digo que suena hasta una pregunta capciosa porque, pues, primero Jesús sabía que estaba enfermo, ¿no? Pues él lo sabía todo y probablemente sabía cuánto tiempo tenía este hombre esperando, o sea, 38 años, estamos hablando de, yo tengo 35, pues toda mi vida. 3 añitos más. 3 añitos más y toda mi vida esperando un milagro, poder ser una persona normal, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces la pregunta es muy interesante y te digo, a mí a cierto punto me suena capciosa porque la respuesta del hombre iba a ser, pues que no me ves, entonces es obvio. Necesito no me estás viendo. Sí, o sea, pero también algo que me llama la atención es que, o sea, la respuesta, al menos en lo que he escuchado de muchas predicaciones, la respuesta del enfermo, el paralítico, es que dice, Señor, no tengo quien me lleve, ¿verdad? Y muchos dicen, se van también como en el sentido de, no, pues es que no le respondió que sí quería ser sano, ¿verdad? O sea, es como, sí, es obvio que sí quiero ser sano, pero no puedo, ¿verdad? Pero me llama la atención y siempre hago hincapié, al menos en la Biblia, a mí me da la impresión de que siempre alguien que le llama literalmente Señor a Jesús,
o sea, es una persona que sí cree en él. Tenemos, otra vez siempre menciono, el caso de Judas, cuando dice, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Y cuando Judas contesta, cuando Judas pregunta, dice, seré yo, maestro, ¿verdad? Y también los fariseos que iban de hipócritas, así como a hacerle preguntas, siempre le dicen, rabí, maestro. Pero incluso en el caso de Nicodemo, que ya lo vimos, le dicen maestro, ¿verdad? Y solo el que le declara realmente Señor en la Biblia es es alguien que realmente cree en Que él. realmente cree. Sí. Entonces, creo que si hay algo que mencionar de eso, también hay que mencionar lo de que le dijo Señor, ¿no? Bueno, ¿algo que quieras agregar a esto, Marco? No, o sea, solamente que pues entendemos también que aunque la pregunta suena cruel por parte de Jesús, o sea, va más allá de lo que él podía entender como una sanidad física, ¿no? No solamente era Claro, caminar, sino Jesús lo que quería, plenitud. sí, o sea, plenitud, una integridad total o sea, en su vida, no solamente el que caminara, sino una transformación completa de su vida. Entonces creo que eso lo Algo hace también que muy me llama la importante. atención es porque lo hemos visto en el estudio de Mateo los martes, lo veíamos el día de ayer y la semana pasada, es que una y otra vez Jesús sana a muchos enfermos, a multitudes de enfermos. Antes de empezar a predicar, cuando termina de dar un sermón, dice Jesús se quedó un tiempo más para sanar a los enfermos. Y aquí vemos que va exclusivamente con una persona, pero hay más Sí, enfermos. hay más enfermos. No más a él. Y nada más a él. O tal vez el escritor se enfocó nada más en él, ¿no? Claro. Estamos hablando también de la inspiración de las escrituras y de que Dios respeta el estilo literario de cada quien. ¿Qué Pues, sería? Así como que vio al más cateado y dijo, vamos a hablar de este, compa. vamos a hablar de este, tal vez. Sí, pues quizás, o sea, bien dice que tenía 36 La años. fama, 38. la fama 38, que perdón, tenía. años ahí, o sea, entonces eso te dice, pues era el más amolado, digamos, ¿no? Era el peor de ahí, el más, o sea, de todos los amolados era el más, Sí. ¿verdad? Y por otro lado también algo que creo que me trae a la mente también es, en alguna ocasión dice, y no pudo sanar en tal lugar por la falta de fe de los que estaban ahí, ¿no? Entonces a lo mejor el resto no creía en él. Digo, estoy hablando desde el silencio de lo que no dice la Biblia, ¿verdad? Entonces tampoco puedo aseverar esto, ¿no? Pero también puede ser que lo sanó a los demás o que nada más se enfocó en él. Ahora Jesús se enfoca en él, pero también la respuesta de él no es sí. Le dice, no tengo nadie que me meta en el estanque. O sea, él no le dice, Señor, lo extraño aquí, Gastón, No, es que sí. le dice Señor, Ujú, pero él dice, no tengo quien me meta en el estanque, en vez de decir, Señor, sáname. ujú, Entonces él sigue aferrado a la tradición. ujú. Y vemos que como muchas veces esta histeria colectiva, que es la palabra que ahorita no pude decir, esta histeria de las masas te hace perder tu visión de quién es Jesús y a veces Ujú. estamos en el estanque, en la Ujú. tradición, en lo que la gente viene diciendo y no en Jesús. Y Jesús dice, aquí estoy, veme a mí, yo te puedo sanar, yo te puedo proveer, yo te puedo ayudar con tu familia, yo soy el Señor de todo, pero seguimos, no, espérame, es que estoy ocupado con mi tradición. Oye, es que contextualizando esto, ¿verdad? No tiene nada malo, pero por ejemplo, los que estamos en el ministerio, hay gente que va y te dice, hermano, ore por mí porque me siento mal, estoy enfermo y necesito ser sano. O sea, me suena a eso, Claro. porque ellos mismos en su casa pueden encerrarse en su Y cuarto orar. y demás, llorar y pedirle a Dios lo mismo que uno va a hacer, incluso hasta con más fe, ¿no? Quizás en el Ujú. momento, porque siempre llegan el domingo cuando ya todo se va a acabar y uno ya lo que quiere es irse, un decir. Pero Claro. digo, como que me suena a eso. O sea, el hombre le está preguntando a Jesús, ¿quieres ser sano? Y el hombre, Señor, o sea, entiendo quién eres, escucho de ti quizás, conozco tu fama, pero pues no tengo nadie que me devuelva o me meta al estanque. Ujú. Si me suena igualito a la Sí. gente que busca la oración a través de terceros cuando ellos pueden Que tener una buscamos relación, vías una oración. alternas y tenemos una conexión directa con Jesús. Ahora, Así es. entiendo que hay autoridades Ujú. y se respeta la autoridad y crees que es el ungido de Dios y todo esto es bueno, pero también entramos en el sacerdocio de todos los creyentes, que nosotros también podemos orar, nosotros podemos ir directamente con Dios, pero la gente no se quita ese estanque de su vida y sigue, bueno, sí quiero, pero pues necesito hacer esto otro, ¿no? Sí, también dice Hebreos 4 que tenemos acceso directo al Padre, al trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y sin embargo, a veces no, o sea, no utilizamos esa herramienta que tenemos como creyentes, ¿verdad? Que es que nos fue dada como creyentes
Ahora, también dice Juan que pues le digas no me acuerdo, al anciano, en este caso sería al pastor, que ore por ti. También es cierto, ¿verdad? Que ore por ti, Claro. O sea, no hay ningún problema no que hay lo ningún hagan, digo, problema. pero no puede ser esa tu única vía para Exacto, porque también tienes que, buscar la sanidad. porque acuérdense, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Exactamente. tú no crees que por tu oración vas a, o sea, digamos, o sea, mi punto es no pensar que, es que el ungido es más, o el Sí, pastor es más santo que yo y a mí no me va a escuchar está más Jesús. cerca de Dios. No va a tener misericordia de mí, pero sí va a tener misericordia de él, de que me sane. O sea, si me explico, o sea, Jesús tiene misericordia de todos sus hijos, ¿sí? Entonces, creo que ese es más bien el punto, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay algo que me llama la atención, que ya cuando Jesús lo sana, le dice que vaya, lo ven los fariseos se molestan una vez más porque Jesús hace una sanidad en sábado, pero Jesús se lo vuelve a topar en el templo y le dice, mira, ya estás sano, no peques más para que no te suceda alguna cosa peor. Entonces, esto es interesante porque Jesús en este pasaje está relacionando el pecado con la enfermedad. Claro. ¿O qué es lo que está haciendo Jesús? Porque también es una de las cosas que a veces nosotros vemos en la iglesia y decimos irresponsablemente, el hermano está enfermo porque pues cómo andará su vida, porque andará en pecado, y por eso le fue mal, porque está pecando. ¿Se podrá respaldar esa creencia con este pasaje o qué es lo que Jesús le quiso decir? Bueno, evidentemente el pecado siempre trae consecuencias, ¿no? Y puede traer enfermedad, puede tener pues, destrucción en tu vida, ¿verdad? No, o sea, no es solo la destrucción espiritual, ¿verdad? O sea, nos podemos ir a algo como muy simple. Caes en drogas, ¿verdad? O sea, bueno, te va a destruir tu vida, te va a destruir tu familia. Si estás casado, pues va a traer divorcio, va a traer una fractura total, ¿no? A lo mejor hasta con tus hijos, a lo mejor tus hijos acaban haciéndose adictos también. O sea, definitivamente hay una consecuencia del pecado, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sucedió particularmente en este caso? Pues debe haber sido algún pecado grave, ¿no? Pero, o sea, particularmente en el caso del paralítico, ¿no? Pero, y bueno, obviamente también el hecho de que haya estado ahí en esa superstición, me imagino que también tenía que ver, ¿no? Es como reconóceme a mí que yo soy el Señor y que yo soy el que sana todo, ¿no? Y que no necesitas estar en estas piscinas aquí con gente que ni siquiera cree en el Dios verdadero, y ¿cómo se llama? Y que creen en otros dioses. Se dice históricamente, por ahí que creo que en el 1800 se descubrió que había en estas piscinas y todo esto eran como piscinas ¿cómo se llama? Precisamente para sanar enfermos, pero eran de rituales paganos. Entonces, ¿qué hacía este judío? A lo mejor Jesús nada más fue por él, ¿verdad? Así como diciendo, o sea, tú no tienes nada que hacer aquí, ¿verdad? O sea, y los demás, aunque si bien Jesús también tenía una apertura para con los gentiles, acuérdense que primero era el evangelio para el judío y después para el griego o para el gentil, ¿no? Entonces, creo que también está ese mensaje, ¿no? Ok. Pues que siento que también puede que el hombre fuera a caer como en cuestión de lo que pasa también en nuestro tiempo, que la gente viene por primera, segunda vez buscando un milagro y Dios lo hace, Dios Sí. lo obra y la gente se olvida de él, porque vemos que lo primero que hizo es irse al templo. Estará muy interesante ver a qué iba al templo, ¿verdad? Un hombre que probablemente tenía muchas ganas de comerse el mundo, tenía 38 años que no caminaba. Sí. O sea, tenía la necesidad de hacer muchas cosas, pero es raro que menciona la Biblia que dice que después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces quizás iba en el contexto en que al estar en el templo y quizás empezase a mezclar con los maestros, con la gente que estaba ahí, con los judíos, probablemente su corazón iba a ser como envenenado en contra de la obra que Jesús ya había hecho. Por eso les decía ahorita que es bien interesante que Jesús no buscaba solamente su sanidad física, sino una sanidad total en su vida. ¿Y qué implica la sanidad total en su vida? Pues un nuevo nacimiento, ¿no? Ok. Entonces, me llama la atención eso, que dice que lo encontró en el templo. Sí, Y y es aquí cuando se vemos un agrega. contraste, ¿no?
Vemos un contraste con el estanque de Betesda, incluso con los mismos poderes religiosos como el fariseísmo y Jesús. Y aquí me gusta mucho como lo define un escritor, la esperanza popular. Las personas a veces ponemos nuestra esperanza en lo que las masas también ponen su esperanza, BC o contra el poder directo de Cristo. Entonces, qué importante como iglesias, cuando la gente viene, pues ofrecerles a Cristo y no hacer lo mismo que los movimientos populares. Tengo para ti una respuesta rápida, tengo para ti, puedo cubrir tu necesidad, que la iglesia también puede hacer eso, pero principalmente debemos de ofrecerles a Cristo porque Él es el que tiene el poder directo de transformar una persona. Sí. Entonces hay que ver esto también. Y también me llama la atención algo que vi aquí. Ahora no he dicho tanto, me llama la atención, creo que es la segunda vez que lo digo. Pero podemos ver, por ejemplo, en la mujer samaritana, primero Nicodemo, estábamos en Juan capítulo 3, Nicodemo pone su esperanza en las señales y milagros y también pone su esperanza en su estatus religioso. La mujer samaritana pone su esperanza en las señales y en ser hija de Jacob. Y vemos que los enfermos del estanque de Betesda ponen su esperanza en las señales que puede hacer un ángel y en la sanidad que les puede ofrecer este ángel. Y vemos que es una narrativa que Juan va implementando en el libro, cómo la gente tiene una narrativa equivocada de Jesús, pero Jesús se presenta y es lo que vamos a entrar cuando se enfrenta a los fariseos. Es que yo no soy un sanador, yo soy Dios. No sé si tuviste algo de esto, Marco. Solamente de lo que pude investigar, ¿verdad? Que chequé acerca de eso, es que se da uno de los 4 o 5 encontronazos que vemos en el libro de Juan con los fariseos, ¿verdad? Que vemos el problema del sábado, porque todo recae sobre el uso de las leyes que ellos tenían, ¿no? De las leyes orales o del mandamiento del sábado. Sí. Y es donde empieza el problema de que por qué Jesús o por qué este hombre cargaba su camilla en el día de reposo. En el día de reposo, el día sábado. Se me fue lo que te iba a mencionar de ayer de lo del Talmud, que estábamos viendo, que precisamente lo del Talmud, que eran interpretaciones personales, ¿no? O eran debates que tenían de los 600 y pico de mandamientos que había, y me llama, o me gustaba ver cómo se da este encuentro, este primer problema que te digo que se menciona de los 5 que hay en el libro de Juan, entre Jesús y los fariseos. Sí, pues, bueno, evidentemente estaba prohibido pues cargar la camilla en sábado, ¿no? O sea, no nomás la camilla, o sea, cargar cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, eso, pues obviamente los fariseos que eran súper estrictos en este tipo de mandamientos, o sea, es de lo que más le alegaban a Jesús, de que tus discípulos, mira, están haciendo esto, mira, y todo el día de que, ¿por qué estás sanando en sábado? ¿Por qué estás sanando en sábado? Y decía, pues es que, o sea, no es mi obra, o sea, bueno, además yo tengo derecho, ¿verdad? Tengo autoridad porque soy el hijo del hombre. Y al llamarse el hijo de Dios y a llamarse el hijo del hombre, o sea, se estaba declarando ser Dios mismo, ¿verdad? Porque hay el mismo pasaje que creo que dice, porque se hacía igual a Dios, ¿no? Me parece que lo dice. El 17 dice que hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Sí, a eso se refiere que Dios, Yahvé, como creador de todo, aún los sábados sustentaba su creación. Así es. No descansaba. Dios no deja de descansar y pues yo soy Dios también, entonces yo no tengo por qué descansar en sábado. Ustedes si quieren descansar porque son hijos de Dios, porque son creación de Dios, porque tienen sus reglas de tradiciones orales, pero yo no tengo que seguir sus reglas porque yo no soy como ustedes. Yo soy Dios hecho carne y yo no descanso como Yahweh no descansa. Así es, o sea, es decir... Por eso se van para atrás. O sea, es como, Dios descansa de hacer toda su obra, entonces no, o sea, ya no hay aire, ya no puedes respirar, y pues todos se mueren en sábado, ¿no? Entonces, o sea, no tendría sentido, ¿no? Dios, la creación sigue siendo cuidada por el Señor todos los días, ¿no?
Y eso es la obra de Dios, eso es a lo que se refiere, ¿no? Y ahora, cuando dice del Hijo del Hombre, que lo menciona, yo siempre digo, hay que volver de dónde proviene, ¿no? ¿De dónde proviene cuál es el texto original de donde viene esta mención, ¿no? ¿Por qué la menciona tanto Jesús? Y esto es de Daniel 7 y Daniel 9, ¿no? En este caso, aquí lo marqué, ya se me perdí. Dice Daniel 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, está hablando del Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. A ver, ya me perdí. ¿Dónde está lo del Hijo del Hombre? Bueno, si quieren, comenten y ahorita lo encuentro. Bueno, a mí lo que me gusta también, ya cambié la frase, lo que me gusta es que Jesús no solamente dice, yo no tengo que descansar porque yo soy Dios, igual que mi Padre, y mi Padre no descansa, sino también me gusta cuando dice, no solamente yo no descanso, sino ustedes me tienen que honrar a mí. En el versículo donde dice... El 18. El 18. Si lo puedes leer, Marco, porfa. Sí, dice, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí está también el otro que quería mencionar. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado, ¿qué dice? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Entonces, al ver esto, el pensamiento del judío era, pues, o sea, ¿quién más tiene esta autoridad que Dios mismo? Entonces, el decir que eras el Hijo del Hombre, o sea, aquí es donde viene el tema de los dos poderes en el cielo, del libro de los dos poderes en el cielo, que, o sea, en el antiguo judaísmo del segundo templo se pensaba que aquí, particularmente en este texto, como muchos otros, veías a dos Yahvés al mismo tiempo, sí, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo al Padre y al Hijo interactuar, ¿verdad? El anciano de días que está sentado y al Hijo del Hombre que está dándosele toda la autoridad y todo el reino, ¿no? Y esto es el título que Cristo constantemente está clamando tener. Y de hecho, delante del Sanedrín es por el cual es condenado a muerte, porque delante del mismo sacerdote dice, y verán al Hijo del Hombre en las nubes, y está hablando de sí mismo, ¿no? Que vendrá a juzgarlos, ¿no? Entonces, una vez más, aquí no solo se está hablando de que Él es el Hijo y está hablando del Padre, sino que además se está autodenominando como el Hijo del Hombre, y por ende está clamando ser Dios. Para todos aquellos que creen o que pensaron en algún momento que el Hijo o que Jesús nunca clamó ser Dios, aquí lo tienen, ¿verdad? Sí, claro. Y no solamente eso. Aquí ahorita Marco se equivocó un poquito en el texto. Sí, era el 23, perdone. En el 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. O sea, no solamente quiero que reconozcan que yo soy Dios en la tierra, quiero que me honren. Así es. Esa era una ofensa total para todo el sistema religioso de ese tiempo. O sea, no solamente quieres que digamos que tú eres Dios, sino quieres que te demos honra y adoración. Es una de las veces donde Jesús declara esto. Necesito que me honren. Es algo pues escandaloso para ese tiempo el que él demandara honra. ¿Pero por qué? Porque el que no lo honraba a él no está honrando al mismo Padre. Claro, porque dice, el que no honra al Hijo como al Padre. O sea, o sea, con la misma honra, ¿verdad? Eso es fuerte. Ok, bueno, y luego continúa y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿cuál palabra? La que está mencionando, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y esto es un pasaje paralelo con Juan 3:16, y no vendrá condenación, y 3:17 también, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Esto está muy, muy bueno, pero esto se me hace un poquito más complicado,
A ver qué piensan ustedes. De cierto os digo, llega la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oigan vivirán. ¿Qué está diciendo con esto? Yo tengo un comentario, no sé si... Dale, Gastón. Bueno, aquí está hablando particularmente Jesús, si se fijan en el primero, en la primera aseveración dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, a ver, permítanme, el Hijo de Dios, me perdí. Para la resurrección de vida. Primero habla de la primera resurrección y segunda resurrección que viene en Apocalipsis. Esto, ¿ok? Sí. No sé si se acuerdan que dice bienaventurado, el que en Apocalipsis dice bienaventurado aquel que pasó por la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. Ajá. ¿Ok? Entonces, para mí, este es un paralelo del Apocalipsis que también fue escrito por Juan. Sí. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque está hablando de que la primera resurrección, y lo está aclarando cuando dice que ha pasado de muerte a vida, al menos desde mi perspectiva, es que está hablando del nuevo nacimiento. También podemos ligar Efesios cuando dice Pablo que nos resucitó. Sí. O sea, a nosotros Cristo nos resucitó en el nuevo nacimiento. Éramos muertos. Lo mismo que viene en Ezequiel 37, que dice que somos un valle de huesos, ¿verdad? De huesos secos. O sea, ¿quién puede ser? O sea, somos huesos secos. Cristo viene, nos resucita. Y esa primera resurrección es el nuevo nacimiento. Una vez que tienes el nuevo nacimiento, para mí este es el argumento de que no se puede perder la salvación precisamente, porque una vez que tienes este primer nuevo nacimiento, más bien esta primera resurrección, ya no la muerte segunda no tiene poder sobre ti. Y se fijan que después dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección. Pero ¿quiénes son los que hicieron lo bueno? Sabemos que no es por obras. Los que creyeron en Jesús. Los que creyeron en Jesús. Los que ya se les dio la vida eterna por creer en el Hijo. Exacto, saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, la resurrección de condenación. Sí, porque si no estaríamos atribuyendo méritos a la salvación. Simplemente el mérito o la obra es creer en que Jesús es Dios. Y también hay algo muy interesante. Jesús en algunas ocasiones les habla sobre la resurrección de buenos y de malos, porque gran parte del judaísmo creía que los buenos iban a resucitar, pero creían que los malos no iban a resucitar, sino como cree N.T. Wright y por ahí otros, que los malos simplemente van a desaparecer. La destrucción, ¿no? aniquilanismo. El aniquilanismo, que los malos simplemente van a desaparecer. Sin embargo, Jesús dice también los muertos malos o que hicieron obras malas, que no, y esto nos referimos a rechazar a Jesús, porque todos somos pecadores, todos los que rechazaron a Jesús van a resucitar para condenación. Así es. Y por eso Jesús lo está afirmando, porque muchos de ellos no creían esta resurrección, sino que simplemente los malos iban a desaparecer. Y ya para ir cerrando, terminamos con la última sección del pasaje, que es testigos de Cristo. Y porque él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y yo pienso que Jesús habla sobre, o insiste que Él es enviado de Dios y que vino a hacer la voluntad de Dios, pero que es Dios mismo, porque la gente estaba enajenada con un ángel que entraba en un estanque y sanaba, y la palabra ángel es enviado. Entonces Él como que está diciendo, ustedes están poniendo su fe en un enviado falso, pero yo soy el verdadero enviado. Yo soy el verdadero ángel. Yo soy el verdadero hijo de Dios, que estoy aquí con una misión y es hablar del evangelio, hablar del reino, y soy testigo de todo lo que el Padre me ha dado. No el ángel que ustedes inventaron o que ustedes creen y que lo único que hace es sanar a uno cada vez que se mueven las aguas. El ángel de Jehová. Bueno, usted no era el ángel de Jehová, pero ¿qué piensan de estos pasajes que Jesús refiere una y otra vez que él da testimonio? No, me refiero a Jesús, el ángel de Jehová, perdón. Okay. Sí. Ya dije. Yo lo que investigué de eso es que en el contexto legal judío dicen que Jesús está, y de eso es precisamente Chris Skinner, que Jesús está usando la forma de un rip, que es una querela o pleito legal
del Antiguo Testamento, que era similar, ¿verdad?, a los oráculos que encontramos en Isaías y en Miqueas. Ahora, decía que Jesús no está defendiéndose informalmente, sino que está presentando un caso judicial ante el tribunal de la Torá. Y es que fíjate lo que vi ahorita en un comentario aquí que traía, de las 4 afirmaciones que son devastadoras para los judíos, ¿verdad? O para ese momento los fariseos. Primero, que el Hijo solo hace lo que ve hacer al Padre. O sea, esa es una, y luego la otra es, el Padre resucita muertos y el Hijo también resucita a quien quiere. Y luego la tercera es, el Padre ha dado todo juicio al Hijo. Y por último, honrar al Hijo es honrar al Padre. Entonces, a lo que vamos con esto, lo que quería llegar, era que la ironía era que los acusadores, los que están en ese momento, los fariseos, contra Jesús les estaban volteando la tortilla en este juicio, en este RIP, como se conocía en el contexto judío, y estaban saliendo acusados. O sea, iban a acusar a alguien y salieron acusados, pero feo, de mala manera. Otra cosa que me llama la atención, dice, escudriñad las escrituras. Sí. Esto se lo dice Jesús a los fariseos. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿A ustedes les parece eso? Dice. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, está diciendo así como, busquen, porque ahí estoy yo. Sí. Y luego dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Qué fuerte, man. O sea, sí. Y dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cuántas veces vemos a gente que clama ser el Mesías o que clama ser un tipo ahí poderoso, un medium? Y ahí van todos encantados. Y ahí van todos y, sí, no, pero es que este cuate es un sabio o el erudito, ¿verdad? No, es que este cuate es un erudito. Todos caemos, hasta nosotros. Yo, a veces caigo en el seguir al scholar, al erudito de la Biblia, y pero a ver, ¿qué dice el texto, verdad? O sea, claro. porque esa persona también es humana, sí, a lo mejor tiene una maestría y un PhD en no sé qué, pero ¿qué dice el texto? No, o sea, al final, toda la autoridad recae en la escritura, o sea, siempre por eso dice Jesús, escudriñad las escrituras. Es que lo usa como ironía, ¿no? O sea, porque irónicamente les dice, porque los líderes religiosos tenían la Biblia memorizada, o sea, conocían la J, pasajes, la tilde, pero lo usaban para construir un sistema religioso, ¿verdad? Que excluía al Mesías mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la escritura para ellos era un fin y no un camino, por así decirlo. Para encontrar al Mesías. Y otra cosa que a mí me llama la atención, aquí para mí es claro que Jesús, o sea, así como en este pasaje, como en muchos otros, la sola escritura. Fíjate lo que dice N.T. Wright acerca de eso. Cuando los fariseos usaban la Torá para rechazar a Cristo, estaban usando el mapa para pelear contra el destino a que el mapa conducía. Eso está muy bueno. Y algo que yo quería aclarar, que cuando en la Biblia se usa la palabra escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento. Sí. Y es algo asombroso que podemos ver que los fariseos usaron el Antiguo Testamento y los escribas para estudiar las escrituras y para evadir, como decías tú ahorita, el tesoro que era Cristo, ¿no? Para encontrar a Cristo. Sin embargo, vemos que Pablo, que Pedro, todos los seguidores de Jesús que escribieron el Nuevo Testamento, lo escribieron en base al Antiguo Testamento. Y conociendo una cita bien importante, Deuteronomio es capítulo 18, verso 15, que dice que Jehová tu Dios te levantará un profeta de en medio de ti, como yo, dice Moisés. A Así él es. oiréis. De hecho, es de quien mencionan. ¿Quiénes dicen que ustedes que yo soy? Que lo vamos a ver también la próxima semana. Dice, algunos dicen que el profeta, o precisamente los samaritanos. Los samaritanos estaban esperando a el profeta. Ese el profeta es el profeta que Moisés profetizó de que iba a venir, que iba a ser como él. Mayor que él, ¿verdad? Mayor que él. Sí, y todos estaban con esta expectativa, pero podemos ver cómo nosotros ahora tenemos la Biblia completa y a veces no logramos comprender a Cristo, y ellos nada más tenían el Antiguo Testamento. Menos. No, pero podemos ver de que los apóstoles sí pudieron. Sí. Los claro. discípulos de Jesús de ahí sacaron su cristología,
del Claro. Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad más grande porque tenemos la palabra completa revelada. El canon cerrado. El canon cerrado, la verdad os hará libres. Entonces, si estamos esclavos en estos tiempos con la palabra completa, pues hay que echarle ganas, hay que animarnos a estudiar más la palabra de Dios. No sé si quieran agregar algo para ir cerrando el episodio. Ha estado interesante esto de Juan capítulo 5. Una cosita nada más. Los musulmanes creen que el profeta es Mahoma. Eso es algo que no sé si sabían. Ellos creen que el profeta del cual habló Moisés era Mahoma. Entonces, Oye, está bueno eso, ¿eh? Entonces, obviamente, aquí podemos ver en la Biblia claramente quién es el profeta, ¿verdad? Porque por eso Jesús decía, escudriñen las escrituras porque ellas testifican sobre mí, ellas hablan de mí, o sea, porque desde Moisés, desde Génesis, mano, desde Génesis se está hablando del Hijo de Dios, o sea, se está hablando de que Él va a venir, de que Él va a venir, de que Él va a venir, o sea, y imagínate a alguien que conocía las escrituras de memoria, pues tenía que conocer esos pasajes, tenía que saber de qué es lo que le estaba citando Jesús, qué alusión estaba queriendo decir cuando mencionaba algo. Por eso es que cuando habla con Nicodemo, que era maestro, le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, es porque deberías de saberlo, te sabes la escritura de memoria, o sea, tú le enseñas a toda esta gente, mano. O sea, no es ajeno a ti, no estoy hablando en chino mandarín, pero había una ceguera espiritual. Ese es el tema. Sobre todo. Sí, es una ceguera espiritual. Yo sí quiero comentar en cuestión también de eso, que creo que si nos acercamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Como debe ser, con un compromiso, con una seriedad, creo que vamos a encontrar a Jesús. Entonces es lo que muchos de nosotros como cristianos necesitamos, es lo que muchos de nosotros necesitamos como poder en nuestra vida para cambiar diferentes aspectos, cambiar diferentes áreas que lo requieren en nuestra vida, ¿verdad? En común, por muchas fallas que tenemos, por los hábitos con los que batallamos, etc., por circunstancias que vivimos como cristianos, quizás todos, pero creo que la Biblia nos va a ayudar a ver la vida y a entender la vida de diferente manera, no solamente viéndolo de una forma supersticiosa, sino en cuestión de que es la palabra de Dios y la palabra de Dios trae transformación a nuestra vida. O sea, si nosotros nos acercamos con esa mentalidad, lo vamos a entender, porque en la Biblia vamos a encontrar las promesas de Dios, no solamente vamos a encontrar, o sin siquiera lo que hemos entendido es, no, es que hay un cielo y hay un infierno, y si no aceptas, y si no tienes obras, te vas a morir, te vas a ir al infierno. No, sino que encuentras, o sea, un sinfín de cosas más interesantes que ello, en cuestión de que Dios tiene un plan de vida, un propósito de vida, un cambio para tu vida, pero que todo esto es a través de cómo nos acercamos a la palabra. Si la abrimos constantemente en nuestra casa, a toda hora, en todo momento, le damos un tiempo, ¿verdad? Una importancia de vida, o solamente cuando el pastor viene y predica los domingos. Yo creo que eso marca y destina nuestra vida también como cristianos. Totalmente. Ok, a mí me gusta, no sé si vieron ahorita en la mañana, lo posteó por ahí Diego Rusarrín, el último tuit del ayatollah Jamenei, que era el ayatollah de Irán, antes de morir. Fue su último tuit. Dice, Jesucristo fue enviado para salvar a la humanidad de la opresión y para guiarla hacia la justicia y la servidumbre a Dios. Él nunca desistió de su lucha contra el mal ni de su invitación a la bondad. Esta es una lección para cristianos y musulmanes que creen en su profecía. Se me hizo muy interesante el último tuit del ayatollah. Y yo ayer puse un post ahí en mi Facebook donde yo incitaba a la gente que también ore por Irán, porque también hay muchos cristianos en Irán y no nada más ora por los cristianos, ora por los que no son cristianos, que son musulmanes, que crean en Cristo. Y bueno, el último mensaje de su ayatollah es, pues, habló de Cristo, ¿no? Tal vez con fines bélicos o como lo quieras ver, pero mencionó a Cristo de una manera interesante. Como un ejemplo. Y veíamos que hay una comunidad mucho más grande de cristianos en Irán que en Israel. Entonces, qué fuerte. Si podemos despedir este podcast es que oren también por Irán, oren por Israel también, pero no crean nada más la narrativa de nada más orar por Israel. Necesitamos orar por todas las naciones y en especial ahorita que está pasando esta guerra, pues también orar por los iraníes y los que creen en Cristo en esa nación. Yo con esto me despido. ¿Algo más que quieran decir? Pues no, nada, lo mismo. Oren por Irán. Dios no está en pro de partidos políticos, ni de países, ni de nada. Nosotros queremos que todos lleguen al conocimiento de Cristo. Esa es la misión. Esa es Claro. la gran comisión. Hay que orar por ellos.
Sí, que estos sucesos que están pasando, ¿verdad? Que a veces ponen a la gente con los nervios de punta, que más bien sean usados para que la gente conozca el Evangelio, ¿no? Para que más procedan al arrepentimiento, que conozcan a Cristo y que también nosotros como iglesia podamos estar preparados para todas estas cosas y sobre todo lo que dice el pastor Arnoldo hablando ahorita que estábamos diciendo de superstición. Oremos por Israel, oremos por Irán y todos los países, pero sin superstición, ¿verdad? Claro. Sino una oración sincera de que la gente que no conoce a Jesús la conozca y proceda al arrepentimiento. Ok, bueno, muchas gracias a todos los que van a escuchar este podcast o lo van a ver en YouTube. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana con el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Hasta luego. Hasta luego.